Bienvenidos a este Camp Gate Latinoamérica. Creo que hay muchísimos que se han dado en Estados Unidos y este es el segundo, como bien lo dijeron en la inauguración. Así es que hay que aprovechar, digamos, estos espacios para poder colaborar, compartir y también ir aprendiendo todos entre uno y otro. Acá, entonces, vamos viendo, bueno, yo soy Antonio González Gres, soy Nearpod Pioneer desde el año 2017. Fui, creo, uno de los primeros que hubo en Latinoamérica. Soy coordinador de la Unidad de Innovación Digital en la Universidad de Playa Ancha, Chile. Y también soy asesor en tecnología educativa. Ahí en www.gresan.cl pueden encontrar más datos míos, pero lo que hemos venido a ver acá es de qué se trata un poco esto. Entonces, lo primero que los invito a aquellos que aún todavía no se conectan a la presentación es a chequear, abrir una ventana en el navegador, ¿verdad? Una segunda pestaña, ingresar a join.nearpod.com, teclear el código que aparece a la izquierda de la pantalla, ¿ya? O más bien, el que les acabamos de compartir en el chat, ¿ya? También ahí Victoria lo va a volver a colocar, este código, y lo que van a encontrar van a ser las siguientes ventanas. Lo primero, ¿cierto? Vamos a entrar a esta ventana que nos dice únete a la sesión, colocamos el código, aquellos que lo van a hacer manualmente, ¿ya? Acá tenemos varias opciones porque vamos a ingresar como estudiantes a esta presentación. Entonces podemos entrar con el código de Google, podemos entrar con nuestro código de Office 365. Cualquiera de estas dos son habilitantes para. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Si yo ingreso con Google o con Office, yo voy a tener la opción de poder volver a entrar a la presentación, en el caso de que quede en una presentación a ritmo del estudiante, y puedo quedar en el lugar donde quedé. Si quedé en la lámina 3, luego al volver voy a volver a comenzar desde la lámina 3. Diferente es cuando ingresamos como invitado. Al ingresar como invitado, lo que hacemos en el fondo es acceder a una lección, colocamos nuestro nombre y también podemos colocar un apodo de manera opcional. Al momento de entrar así, entramos solamente de visita, entre comillas, a la presentación. Para el caso de la presentación en vivo, es decir, sincrónica, que es lo que estamos viendo ahora, basta con esta opción y vamos a ir viendo algunas otras opciones que nos presentan Nearpod. Lo primero es que me gustaría es como compartir con ustedes qué es lo que les gustaría aprender de esta sesión. Sí, voy a cambiar un poco la vista. Ya veo que hay 44 participantes en la presentación, así es que vamos a ver las respuestas. Ya, acá no hay respuestas incorrectas, ¿verdad? Lo que estamos viendo en el fondo es qué nos gustaría como aprender en una sesión de entrada, ¿verdad? De algunos elementos que son bastante más basales que lo que van a ver a continuación en otras sesiones. Esta sesión vamos a ir revisando algunos elementos. Vamos a chequear entonces la vista profesor. Ya, como ven, acá yo puedo estar viendo la vista de estudiantes y también lo puedo cambiar directamente a la vista profesor. Eso es una de los elementos nuevos que trae Nearpod, porque efectivamente antes teníamos que hacer como una ventana aparte. Ahora con este switch es mucho más rápido. Acá entonces podemos ver cuántos ya han respondido. Hemos visto que ya la mayoría respondió, así es que voy a compartir los resultados. Y lo que vamos a ver entonces es que en sus ventanas van a poder ver el resultado efectivamente de esta votación. Tenemos tips de Nearpod. Está bastante repartida la opción, cómo crear cápsulas, cómo interactuar, ¿verdad? Y hay un porcentaje importante sin respuesta. Bien, para el estudiante entonces vamos a ir chequeando algunas de estas alternativas. Cuando detengo esto, a ustedes les deja de aparecer esa información en su ventana y eso hace en el fondo que podamos ya comenzar a interactuar con los resultados con los estudiantes. Entonces podemos tener también una especie, ¿cierto? Esto se va registrando en un reporte que vamos a ver hacia el final, pero en particular lo que tenemos ahora acá es la decisión o sea, es la posibilidad de tomar decisiones en vivo. Es decir, en el momento en que estamos tomando decisiones, podemos definir que efectivamente un 27% quiere conocer, un 30% ahora, quiere conocer tips de Nearpod. Entonces, puedo orientar la sesión hacia ese ítem que es el que más votaciones tiene. Vamos a continuar entonces un poco con la agenda. Ya acá hay unos elementos importantes. ¿Por qué enseñar con Nearpod? ¿Qué elementos trae? Ya harto se dijo ya en la sesión inaugural, pero vamos a repasar algunos conceptos.
Aprendizaje multimodal con Nearpod. Acá hay un elemento crucial. Creo que una de las instancias que más, como herramienta, se asemeja un poco a una evolución de los LMS incluso, viene a ser un poco Nearpod en esta figura, y también lo vamos a conversar a continuación. Y bueno, algunas herramientas básicas que responden un poco a esta figura, un poco de los tips, que fueron parte de las cosas que más se votó en esta sesión. Habilita, ¿cierto?, algunas posibilidades de formativas nuevas, y ese es un elemento que también es importante mencionar. Considerar también que en el espacio de estudiantes, en la esquina inferior, o sea, en el costado derecho, ustedes hay un icono, ¿ya?, que es como una libretita. Ustedes pueden pinchar ahí y pueden pedir que les envíe la copia de esta presentación con sus notas al correo electrónico, al Google Drive o al OneDrive en el caso de algún repositorio a elección que usted quiera, pero puede llegar directamente al correo electrónico sin ningún problema. Entonces, también tenemos en el costado derecho de su pantalla, va a encontrar también los códigos y alguna información respecto de la presentación. Nearpod es una herramienta que también lo mencionaron un poco en el inicio. Esta es una herramienta que consolida ciertas otras herramientas, ¿ya? Yo puedo acá utilizar muchas de las herramientas que vienen incorporadas en Nearpod para generar contenido, para crear actividades en un solo ambiente. En un solo ambiente donde podemos mejorar algunos elementos que van a condicionar también la relación y la vinculación que voy a tener con mis estudiantes. Entonces, en esta sesión lo importante es que ya conocimos cómo iniciar sesión, podemos navegar a través de algunos elementos básicos, cómo podemos buscar lecciones, iniciarlas, compartirlas, y vamos a acceder hacia el final a los reportes, ¿ya? La pantalla nos va a mostrar, ¿cierto?, que Nearpod nos sirve para crear lecciones, para crear videos interactivos, ¿ya? Este es un elemento crucial porque los videos ya dejan de ser pasivos y en Nearpod los podemos incorporar. Hay varias otras herramientas por ahí dando vuelta, pero Nearpod es un integrador de situaciones de aprendizaje. Entonces, podemos incorporar videos que vengan desde mi computador, desde mi celular o incluso desde YouTube, y puedo incorporarle preguntas, y eso hace que sea interactivo. Entonces, la visualización del video ya deja de ser pasiva. Evaluaciones formativas. Podemos tener evaluaciones e incluso encuestas como la que realizamos recién, donde efectivamente no hay una respuesta correcta, solo queremos conocer el parecer de los estudiantes. O también podemos evaluarlos precisamente. Podemos hacer actividades gamificadas, también van a ver acá en unas sesiones a continuación, donde efectivamente colocan algunos elementos de gamificación que vienen incorporados en Nearpod. Incluso podemos integrar algunos otros elementos. Por ahí alguien habló de Kahoot, por ahí alguien habló de otras herramientas. Bueno, también se pueden integrar y vamos a ver a continuación cómo las puedo traer dentro del mismo ambiente. Revisar el trabajo de los estudiantes, eso lo podemos hacer durante la sesión, en el tiempo en que se está respondiendo, e incluso a posteriori nos entrega un reporte muy minucioso respecto de todo lo que se hizo en una situación sincrónica o asincrónica utilizando Nearpod. Bueno, podemos ver las tres modalidades que tenemos para conectarnos, que es en vivo, como lo estamos haciendo ahora en este momento. Lo podemos hacer también a ritmo del estudiante, y también podemos hacer que nuestra fuente de datos puede venir desde PowerPoint, puede venir de Google Slide, puede ser de un PDF, puede ser de YouTube o puede ser de un video. Entonces, las fuentes de información, no necesariamente de los contenidos, perdón, no necesariamente los tengo que crear todos en Nearpod. Yo los puedo crear desde afuera y luego los puedo integrar en Nearpod. Esto es uno de los elementos que ahorra muchísimo tiempo y que efectivamente nos permite ser o generar recursos de aprendizaje bastante flexibles, porque podemos crear uno que en el fondo nos sirva para una situación sincrónica o asincrónica o híbrida incluso. Bien, esas son como las características especiales. Y acá, cuando hablábamos un poco de esto, del aprendizaje multimodal, es porque podemos participar en vivo. En este momento estamos a través de una videoconferencia, pero estamos en vivo. Pero si estuviésemos en un espacio físico conjunto, si estuviésemos en un gran salón, donde estuviésemos todos compartiendo, bastaría con que yo estuviese presentando esto en un proyector y cada uno de ustedes estuviese con un celular, ¿cierto?, conectado a esta sesión, interactuando y respondiendo los elementos que yo quisiera que fuesen así de interactivo. Lo que hacemos con el ritmo de estudiante es un elemento asincrónico, y ahí podemos crear cápsulas de aprendizaje enriquecidas.
Este ambiente nos genera y nos permite hacer este elemento bastante más adecuado a las situaciones y condiciones que pueda tener el estudiante. Muchas veces esta figura, cuando lo hacemos sin una herramienta de estas características, subimos una presentación con un PowerPoint, que el estudiante que no pudo asistir por distintas razones, le queda bastante información sesgada, porque la explicación, porque el audio, porque muchos de los elementos que se utilizan en una clase quedan afuera. En cambio, en Nearpod nosotros podemos integrar nuestra voz, podemos integrar videos, podemos integrar muchísima más información, incluso elementos que estén disponibles en la web. Y cuando utilizamos video, esta es una versión especial, en el fondo, que es frente a la clase. Los docentes podemos proyectar lecciones en video que pueden ser visualizadas en la sala de clase, y en el fondo los estudiantes pueden ir respondiendo desde su celular a las preguntas que aparecen en el video. ¿Por qué enseñar con Nearpod? Hoy día tenemos un elemento también importante. Acá hay la innovación pendiente en Cristóbal Cobo, ¿verdad? Hablaba acerca de tener contenido, tener contenedor y tener contexto. Cuando hablamos del contenido, ¿cierto? Son todos los recursos que tenemos disponibles, incluso desde una base curricular. Cuando hablamos del contexto, son todos los elementos que nos permiten hacer clases. Y hoy día, precisamente, justo eso es que necesitamos herramientas que nos faciliten poder movilizarnos de un ambiente sincrónico en presencia digital o en presencia física. Y también necesitamos entonces un contenedor que sea flexible. Y eso es un elemento importante, porque teniendo estos tres elementos es como podemos estimular y motivar de manera especial el aprendizaje. De otra manera, se nos complica porque efectivamente comenzamos a tener ripios que efectivamente no van conjugando las situaciones de aprendizaje y las rutas que diseñamos para los estudiantes. Por eso es importante considerar qué tipo de herramientas son las que yo busco cuando quiero generar recursos de aprendizaje, cuando quiero diseñar experiencias de aprendizaje. Y aquí yo les quiero proponer entonces cuál de estas dos utilizarían ustedes para generar entonces una experiencia de aprendizaje. Basta que ustedes utilicen, ¿cierto?, el lápiz que está a continuación. Voy a tratar de verlo acá como estudiante. Y ustedes pueden encerrarlo en un círculo, cualquiera de estas dos. ¿Ya? Ahí están las instrucciones. Marca en un círculo la herramienta que prefieres para enseñar o aprender. Bien, vamos a volver a la vista profesor para ver cómo les ha ido en el dibujo. Ya estamos viendo que aquí tenemos muchos elementos, ¿verdad? Hacia dónde está más la tendencia, hacia la navaja suiza o el gamepad. Un elemento interesante. Bien. Interesante pensar que efectivamente lo que estamos tratando de compartir en esta imagen, que tiene un poderoso mensaje oculto, es que efectivamente tenemos muchos elementos hoy día para seleccionar, pero necesitamos también el apoyo en el criterio para poder seleccionar una herramienta que sea la más adecuada. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la navaja suiza, que voy lamentablemente a adelantarme un poquitito en función del tiempo. Una navaja suiza tiene una gran cantidad de herramientas, pero no necesariamente son las que vamos a ocupar siempre. O vamos a ocupar una, o vamos a ocupar otra. Y es bueno tenerla, ¿cierto? Porque en el fondo nos permite trabajar con el múltiple de herramientas. Pero también cuando hablamos acerca de un gamepad, ¿cierto? Con un par de botones podemos hacer una gran cantidad de acciones. Y eso en el fondo es uno de los elementos que hoy día nos promueve el ambiente digitalizado. El ambiente digital, ¿cierto?, nos promueve simplificar las cosas. Ya tenemos un par de botones, incluso cuando vemos Netflix, hoy día tenemos hasta un botón que dice que elija por mí, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad entonces de elementos que nos van ayudando y nos van asistiendo. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un LMS complejo, lleno de herramientas, con una gran cantidad de cosas y difíciles en el fondo, que un cuestionario tenemos que hacer un banco de preguntas primero y luego, y ahí como que nos empezamos a complejizar y finalmente transformamos esa herramienta en un repositorio. Entonces necesitamos cosas más simples, y eso es un poco lo que hace Nearpod. Nearpod simplifica los elementos que necesitamos para crear experiencias de aprendizaje. Ahí tenemos una gran diferencia entre un ambiente complejo de aprendizaje y un ambiente en el cual podemos tener elementos flexibles, podemos hacer, digamos, una formación multimodal y podemos ir creando otras instancias de aprendizaje. Muchas gracias a todos los que participaron. Veo que efectivamente acá hay opciones divididas, así que esto da incluso para el debate que viene hacia el final de estas sesiones. Hay tantas herramientas también acá, pero son todas intuitivas, bastante sencillas de utilizar.
Cuando comenzamos, por ejemplo, en el tema de los contenidos, ¿ya? Esta presentación luego también se las vamos a compartir, porque acá cada una de estas tiene un hipervínculo, ¿ya? Donde nos va a mostrar, digamos, de qué se trata cada una de estas herramientas ya más en detalle, porque en tiempo tenemos mucho menos de lo que quisiéramos disponer para tener, mostrar efectivamente todas las capacidades de la herramienta. Entonces tenemos elementos que van en el orden de los contenidos. Hablábamos de los videos, que son estos elementos de video interactivo, que al agregarle preguntas ya deja de ser un video pasivo. Podemos elegir contenidos en la web, podemos agregar diapositivas, vocabulary, elementos 3D, podemos también trabajar con las simulaciones de PIET, para todos aquellos que están en el área de las ciencias y STEM, una herramienta bastante buenísima en ese sentido. Tenemos paseos virtuales, tenemos una calculadora gráfica para las personas, para los educadores del área de matemática y física, tenemos algunos videos ya seleccionados, tenemos herramientas como Sway, que viene del mundo de Office. Podemos agregar audio, y es un elemento sumamente potente porque en el fondo podemos hacer inclusivo también el material que vamos a disponer. Y también podemos visualizar PDFs, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo de la educación tenemos muchos papers que nos gustaría compartir con los estudiantes, pero a veces le dejamos el paper por un lado, le dejamos las preguntas por otro, y después entonces se nos pierde la atención del estudiante. Entonces lo que podemos hacer acá efectivamente es concentrarlo, consolidarlo. Subimos un documento PDF y a continuación le dejamos unas preguntas para que consolide el aprendizaje adquirido en el texto anterior. Dentro de las actividades, acá ustedes van a ver a continuación una práctica con Time to Clean, que es una situación gamificada a partir de un cuestionario, preguntas abiertas, buscando pares, cuestionarios, Flipgrid, que es una herramienta con la cual se vincula, ¿cierto?, Nearpod, y es que en el fondo podemos trabajar con videos y solicitar las evidencias de desempeño de los estudiantes en el formato video y luego evaluarlas todas juntas. Dibujos, tableros colaborativos, encuestas, completar espacios y grabadoras de sonido. Una gran cantidad de herramientas. Una de las favoritas, ya, voy a aceptar acá, es que yo puedo también complementar, ya, algo pasa aquí, yo puedo complementar con otras herramientas que están disponibles, ¿cierto? Puedo traer otros elementos, y acá, efectivamente, lo que decían en la presentación, yo con la herramienta de contenido web puedo traer incluso animaciones de otros lugares, y puedo mostrar efectivamente esta gráfica que está animada, que me indica didáctica digital, evaluación digital y activación, motivación de habilidades digitales con esta herramienta. Vamos a volver a la presentación. Ustedes también lo pueden abrir en su dispositivo. Lo importante en esto es, el tiempo es muy corto, así es que hay que atreverse a investigar la plataforma y realizar un poco de propuestas en términos de creatividad. Ahí está, aquí ya está más bien la clave, en el fondo es cualquier elemento que se te pueda ocurrir para nutrir tu clase, hoy día lo puedes integrar a Nearpod. Y eso en el fondo ya va más bien un poco por la disciplina, va un poco por las características de tu forma de hacer clases, ¿ya? Hay muchos elementos. Para poder entrar, como lo decíamos al principio, tú puedes entrar utilizando las cuentas de Google o de Microsoft que ya puedas tener, o te puedes crear tu propia cuenta para poder acceder a los recursos. Una vez que tú entras al ambiente de Nearpod, tú puedes ya disponibilizar tus clases y puedes ir también compartiendo estos elementos con una galería. Y lo preciso en el fondo es poder compartir un código. El código es el que tú compartes con tus estudiantes, y también vamos a revisar cómo también se puede compartir de otra manera. Cuando yo comparto, tengo varias posibilidades. Tengo la posibilidad de copiar el enlace y se pega inmediatamente, por ejemplo, en este caso en un chat, o se los puedo enviar por correo electrónico, o puedo hacer otras opciones, como la que viene a continuación, ¿verdad? Pero aquí yo tengo que saber a qué usuario les voy a mandar. Y también lo puedo integrar a Google Classroom, ¿ya? Acá hay un elemento bastante interesante, porque cuando yo lo integro a Google Classroom, puedo quedar aquí se abre una ventana aparte, que no me logra mostrar en este momento, pero se abre una ventana emergente donde efectivamente me muestra en qué clase lo quiero mostrar, en qué clase de las que tengo en Google Classroom quiero agregar el contenido, y de qué manera lo quiero agregar. Lo quiero agregar como una tarea, como una pregunta, como un anuncio, o como crear un material. Y eso lo puedo hacer inmediatamente desde esta opción. Lo mismo hace con Remind y lo mismo hace con Microsoft Teams. Entonces yo lo puedo integrar de manera directa con aquellos LMS que se están utilizando mucho
en colegios y en distintos establecimientos educacionales donde se puede utilizar. Ahora, si yo tengo una herramienta tipo Moodle, Blackboard, Canvas, también puedo utilizarlo digamos, utilizando el enlace y pegándolo en el lugar, o también embebiéndolo. Eso también, en el fondo, embeber significa incrustar dentro de estos espacios, de estas plataformas LMS, si es que yo quisiera integrarlo. Y cuando hablamos de la vista frente a la clase y hablamos acerca como de los videos, acá yo les quiero como mostrar un poco rápidamente, en solo un minuto, un video. Yo lo voy a dejar controlado por ustedes, para que ustedes también lo puedan ver en sus dispositivos. ¿Qué es Nearpod? ¿Qué es Nearpod? Nearpod tiene una gran cantidad de cosas que tú puedes hacer. Puedes lanzar lecciones a los estudiantes para que se puedan ingresar y a realizar actividades colaborativas atractivas como realidad virtual, simulaciones, cuestionarios gamificados. Como profesor siempre podrás saber en qué etapa están de ese proceso. Los estudiantes pueden ver también sus evaluaciones formativas, pueden incluir encuestas, preguntas. Muy bien, cada puntito celeste que está acá en la barra, cierto, de desplazamiento del video, tiene acciones. En este caso tenemos una pregunta, ¿cierto?, que debía estar atento el estudiante porque en el segmento anterior de video se entregó esa información. Los estudiantes pueden ver sus evaluaciones en tiempo real y eso es un elemento que en el fondo vamos intencionando que el estudiante no deje corriendo el video y se ponga a hacer otra cosa, sino que efectivamente tenga que estar atento para poder responder y para que efectivamente la visualización del video tenga un sentido concreto de aprendizaje y de movilizar conocimiento para poder luego, por ejemplo, hacer Flip Classroom o Flip Learning, en el fondo, que podemos, que el estudiante revise este video y que a conciencia de esa visualización podamos retomar en una actividad más práctica en la clase sincrónica, y así le damos mucho más valor a la situación presencial, por ejemplo, de una clase. Bien, muchas gracias. El video continúa. Pueden incluir encuestas, preguntas a desarrollar o revisar en el tiempo en que ellos estimen conveniente, incluso dentro de sus espacios más personales. De recursos. Y acá nos pregunta, ¿cierto? Con Nearpod se pueden crear lecciones sincrónicas, asincrónicas, fuera y dentro de la sala de clase. ¿Es verdadero o falso? Ahí ustedes pueden participar, pueden responder, ¿verdad? Bueno, aquí se está viendo todo, entonces yo lo puedo cambiar a la vista estudiante para que en el fondo quedemos con la misma pregunta y yo no estar mostrando los resultados de ustedes. Y eso podría intencionar en los resultados finales. Bien, vamos a ver, tenemos un 13%, hay un 87% sin respuesta, ustedes pueden ir respondiendo. Bien, pero en virtud del tiempo voy a ir avanzando un poquitito más. La idea en el fondo es que vayamos como experimentando en corto algunos de los elementos con los cuales podemos dinamizar una clase. Bien, y esto en el fondo, cuando lo pensamos también, si lo enviamos como en un formato de cápsula a los estudiantes, al momento y a ritmo de ellos pueden revisar este contenido. Y así en el fondo también van a poder participar de estas actividades que están propuestas, por ejemplo, dentro de un video, en una encuesta, en una evaluación sumativa, en el diseño de un dibujo, como lo vimos al principio, o también compartiendo en la elaboración, por ejemplo, de proyectos, de objetivos y de lluvia de ideas, por ejemplo. Y eso es parte de lo que vamos a ver ya casi al final. Entonces, para que los estudiantes puedan acceder, tenemos que compartirles entonces el join.nearpod.com. No es necesario que ellos tengan una cuenta al inicio, ¿ya? No es necesario, ustedes pueden no tener la cuenta y los estudiantes se van a suscribir a través de esta dirección. Ahora, ¿de qué beneficio tiene que los estudiantes generen su propia cuenta? Es que pueden también ellos crear y pueden también participar con su nombre y apellido al momento de acceder de manera directa sin tener que estar registrando su nombre cada vez que ingrese. Puede revisar el trabajo de los estudiantes en tiempo real, ya, una de las preguntas que salía en el video, y también a través de reportes posteriores. Y eso también es muy interesante y eso es parte de lo que vamos a ver hacia el final de la sesión, donde vamos a revisar estos elementos. Entonces, la idea es que puedan explorar, que puedan practicar, que puedan entender la dinámica y puedan intentar. Uno de los tips que generalmente utilizo, yo trabajo mucho con profesores, es que efectivamente esta es una herramienta que es bastante intuitiva, por lo tanto se gasta muy poco tiempo en aprenderla, y es donde más gastamos tiempo es una asesoría más metodológica. ¿Qué otros elementos podemos hacer? Y el tip más concreto es que utilicemos la herramienta, por ejemplo, para probar con cosas en casa. Hagamos un test familiar, probemos cómo podemos dinamizar una reunión entre amigos,
¿Cómo podemos hacer que en el fondo ir probando ciertos elementos? Acá es donde uno puede jugar, donde uno puede explorar, y es uno de los elementos bien interesantes cuando vamos recogiendo cómo están siendo, cómo está sucediendo una instancia distinta con una herramienta en el cual, por ejemplo, si no solamente con estudiantes, también en la vida cotidiana, si queremos sacar a nuestros hijos de las pantallas, también es un elemento interesante porque vamos intencionando esa producción de recursos para luego llevarlo a cabo con qué cosas resultan y qué no en el ambiente educativo. Los invito entonces a compartir estos elementos. Aquí vamos a compartir. Antes de llegar a la última parte, quisiera mostrarles un poco, a ver si es que aquí se ve. No, lo tengo acá presente. Aquí. A ver. Les quería mostrar esta otra ventana acá. Un segundo para cambiar de ventana. Y que tiene que ver con los reportes, ¿ya? Yo selecciono una de las presentaciones, yo voy a elegir una que ya hice hace un momento atrás. Y cuando le digo abrir el reporte, me abre este espacio donde yo puedo visualizar todo el trabajo que se hizo en una sesión sincrónica o en una sesión asincrónica. Aquí me muestra entonces toda la información por cada uno de los participantes, ¿ya? Y lo puedo descargar. Lo puedo descargar como lección completa o puedo incluso descargarlo por persona. Voy a utilizar la opción de formato PDF. Y cuando yo abro el PDF, me entrega el reporte listo. Hay muchas instituciones que nos piden estos reportes de interacción. Y evidentemente esto ya está listo. O sea, en el fondo nos muestra qué es lo que hicieron qué es lo que hizo cada uno de los usuarios en cada una de las intervenciones que propusimos en la presentación. Y esto nos va a dar mucha información para remediar, por ejemplo, nuestra acción, para conocer si los estudiantes están entendiendo o no lo que estamos resolviendo en la clase. Si no alcanzamos a verlo en tiempo real, lo podemos ver en este reporte. Y eso nos va a dar una segunda opción. Antes de llegar a la evaluación, cuando hablamos de la evaluación formativa, ¿verdad? Acá se habilita ese concepto. Ya no queda como al arbitrio o con mucho trabajo para la casa, sino que lo hacemos en la misma clase, luego revisamos y nos damos cuenta si los estudiantes están entendiendo o no, o cuáles son los elementos más difíciles que debo volver a trabajar con ellos. Y eso hace que en el fondo yo, antes de llegar a la evaluación sumativa, y tener malos resultados, yo puedo acompañar a los estudiantes atendiendo sus necesidades específicas. Y eso es un reporte que efectivamente en otras herramientas no nos da porque efectivamente no consolida toda la información. Y acá, entonces, ya volviendo un poco a nuestra presentación, quisiera conocer de parte de ustedes cuál ha sido la parte favorita de la sesión y por qué. Así es que para eso vamos a utilizar la opción de el Collaborate, que ya lo tienen ahí disponible en su presentación, estas 102 personas que están acá participando en esta presentación. ¿Cuál ha sido la parte favorita y por qué, precisamente? Y quizás que esto pueda ser profundizado posteriormente. ¿Qué elementos podríamos trabajar para profundizar a posteriori? Muy bien, muchas gracias. Sí, es muy interactiva. La parte didáctica, sí, es un elemento interesante, cómo podemos abordar todas estas temáticas. La parte de los reportes, sí, es excelente esa parte porque efectivamente nos disminuye el tiempo de análisis. Y efectivamente, si lo pensamos, es como que la herramienta hace el trabajo de Learning Analytics, y eso es sumamente potente hoy en día, para tomar decisiones respecto de cómo van avanzando mis clases. Hoy día eso nos permite ser como estrategas del aprendizaje, y eso es un elemento interesante. Porque ya dejamos de atender como la configuración, que recoger los datos, no, nos centramos solamente en eso, en cómo los datos que nos entrega NIRPOD nos favorece para poder tener mejores elementos. Podemos remediar una clase, podemos entregar nuevos recursos a los estudiantes que están más carentes de algunos conocimientos previos. Esto en el fondo es lo que va haciendo un poco esa conectividad con el otro. Creo que uno de los elementos importantes es tener ese nivel de empatía. Después de 2 años de pandemia, estamos todos con una carencia en distintos aspectos, y uno de los elementos más importantes tiene que ver con la salud mental. Y si nosotros a través de herramientas como esta podemos vincularnos con el otro, pero con un conocimiento acerca de qué elementos puedo yo apoyar,
evidentemente vamos a tener un éxito en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero por sobre todas las cosas vamos a tener un ambiente, un clima de aula bastante empático y que nos va a ayudar a todos. Sin más, quisiera agradecer todo este espacio que nos han compartido. Me voy a llevar el tablero para luego revisarlo. Estamos muy en el tiempo, no sé si también me colabora en que si estamos muy apretados o no, pero agradezco enormemente, hay una gran cantidad, no sé si alcanza a leer muchos, pero voy a ir leyendo así al azar. Lo del reporte parece que llamó bastante la atención, eso también es un elemento interesante. Sería muy pertinente que pudiésemos también el tema de evaluar. Sí, acá, bueno, vimos muy poquitas cosas, pero hay muchos elementos para trabajar la evaluación, y la evaluación tiene distintos elementos, y cuando pensamos desde el aspecto formativo, podemos incorporar otras herramientas que están ahí, por ejemplo el tema del dibujo, cómo seleccionar, cómo descartar, cómo discriminar elementos visualmente, cuando pensamos en los más chiquititos que a lo mejor no tienen un lenguaje desarrollado, podemos evidentemente trabajar con ellos y trabajar con las familias. Esos son también partes importantes que debemos revisar para poder dar y sacar mayor provecho a este ambiente, que creo yo que más que una herramienta es un ambiente de generación de recursos de aprendizaje y de rutas de aprendizaje para distintas modalidades, ya sea sincrónico o asincrónico. Muchísimas gracias por todo, y creo que hasta aquí ya, ahora sí me cortaron. Que estén muy bien. Y que continúe el Camp Engage, sigan disfrutando. Hay muchos más recursos y muchas más cosas que investigar y que conocer. Muchas gracias. Gracias.